Buenas. A ver. Hola, hola, ¿cómo van todos? ¿Me escuchan bien? Si quieren pueden ponerme manitos que están escuchando. Bueno, hay cuántas manitos y nombres muy conocidos también veo. Me encanta que estén acá. Así que qué bueno. Y saben que esto es muy neuroafirmativo, así que pueden tener sus camaritas prendidas o sus camaritas apagadas. Sí, también me sirve mucho que me cuenten cómo están con los deditos, con las manitos. Así que todo esto suma. Y como vieron, tienen una aplicación para ir dejando preguntas y al final vamos a estar respondiendo las preguntas las más que se pueda, porque cada vez hay más ahí. Van haciendo puntajes y hay muchas muy interesantes, así que les prometo que voy a intentar contestar todas. ¿Sí? Así que bienvenidos a este espacio y tenemos muchas novedades y muchas cositas para ir compartiendo. Me alegra mucho. Voy a darles un par de minutos para que alguien se haya perdido de estar. Bien. Y a ver, denme un segundito que voy chequeando que estén viendo bien la pantalla. ¿Están compartiendo? ¿Están viendo mi pantallita de Canva también? Mm, sí, se ve acá el QR. Si es el QR, quienes todavía no vieron la aplicacioncita, pueden ir ahí a hacer como un clic y, y bueno, ahí pueden seguir dejando preguntas o rankeando, porque esto les permite a todos eh, seguir sumando, ¿sí? Sumando preguntas o sumando puntitos a las preguntas que ya hicieron para que sean las primeras en contestarse. ¿Eh? Perfecto. Y yo quiero verlos, así que voy a ver si puedo ver un poquito. Quienes quieran pueden estar con las camaritas prendidas y quienes quieran pueden apagarlas. Esto es un espacio para estar a gusto, cómodo, ¿sí? Y vamos a hablar de muchos temas que sé que les va a sumar y aportar, ¿sí? Bien. Bueno, arrancamos entonces. No veo si están viendo, no sé por qué, no puedo ver si están viendo la presentación de Kafka. De hecho, no, ustedes la están viendo perfecto. Bárbaro. La que no la ve soy yo. Ahí va, ahí va. Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Sí? Muchas veces vamos a tener un diagnóstico, ¿no? Un nombre, un neurotipo, y todavía no termina de explicarlo, ¿no? No termina de explicar cómo se siente, cómo se procesa, y hay tanta diversidad como les contaba hace unos días cuando empecé con estos reels, eh, esto de ser un poco como una ensalada de fruta. Cada ensalada de fruta es única en su composición, va a tener más naranja, más manzana, menos manzana, ¿no? O pueden no tener alguna fruta. Entonces hay un montón de rasgos, de neurorasgos, que pueden estar presentes en distinta proporción o no estar y aún así compartir el neurotipo con otra persona que por ahí no se parece mucho, ¿no? Entonces esto es lo complejo y esto muchas veces lleva a investigar y decir, eh,
tengo que leer sobre todo, o por otro lado, a decir, aparece el síndrome del impostor, que era una preguntita que andaba por ahí, ¿no? Y de decir, no, pero en realidad no soy, porque en esto me identifico, pero en esto no. Entonces empiezan a hacer unos cálculos matemáticos donde quizás no sea, y por ahí se equivocaron, y por ahí exageré, ¿no? Y aparece mucho de esto en juego y es importante eh, que esto no los frene, no frene esa necesidad de conocerse, ¿sí? Entonces, acá es donde estamos, ¿sí? A poder comprender los neurorasgos que pueden estar en unos y no en otros, y en distinta proporción o en distintos extremos, ¿sí? Así que la neurodivergencia, vamos a ver, que rara vez se presenta de manera aislada, ¿sí? Es muy compleja y de hecho, y esto está dirigido mucho a diagnóstico tardío, cuanto más tardío el diagnóstico, más complejidad, ¿no? Porque había mucho más enmascaramiento, mucho más recurso para enmascarar a veces. Entonces vamos a encontrar que a lo largo de la vida no se notó, ¿no? Esto de no pareces, no se te nota, ay, qué exagerada, sí, pero lo que siento no lo ves. ¿Sí? Lo que estás viendo es lo que te muestro y no es una mentira y no es muchas veces consciente, ¿sí? De hecho, el enmascaramiento se empieza a dar muchas veces en edades muy, muy tempranas. He visto nenas de 4 o 5 años, genias del masking, ¿sí? Entonces que van teniendo una conducta con cada persona y en la escuela es una y en el club es otra, pero esto no es mala intención y no es mentir, que es muchas veces esta frasecita que aparece, ¿no? Entonces, un poquito de esto vamos a hablar, ¿sí? No siempre no parecer es no ser y no siempre tienen que estar presentes todos los rasgos para hablar de un neurotipo y es importante no perderse de vista en el camino, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Sí? Muchas veces sé que llegan acá y que muchas personas que me siguen en las redes tienen que ver con esto de sentirse muy invalidadas, ¿sí? Donde pueden percibir mucho más fuerte que otros, ya sea sonidos, ya sea desde lo visual, y reciben del entorno, pero no es para tanto, no era para tanto ese ruido, no era importante, ¿sí? Sos exagerada, ¿no? Muchas veces sienten que empiezan muchos proyectos que no pueden terminar. Pero eso es falta de voluntad, vos le tenés que poner más onda, el tema es tuyo, que tenés que poner más esfuerzo, poner más energía, ¿no? Entonces se van cargando estas invalidaciones, ¿no? Y esto duele y esto inhibe, ¿sí? Y que aparece también, ¿no? El cansancio de socializar, el cansancio por estar hablando mucho con alguien, ¿no? Incluso cuando algo es divertido y este lugar, yo amo ir a estos lugares y amo hablar con esta persona, pero después de un rato llega ese corte de la batería se termina y me quiero ir y me quiero ir. Pero vos sos sociable, entonces no sos autista, nada que ver, vos estás buscándote problemas, ¿no? Eh, y también va a aparecer, ¿no? Esta desconexión de que hay algo en mí que no encaja. Siempre fui la rara, la distinta, ¿sí?
Ay, pero a todos nos pasa un poco eso, ¿no? Esto, bueno, a mí también, alguna vez me pasó, pero sabemos muy bien que es una carga distinta y sabemos que empezar a comprenderlo, a entenderlo, va a abrir un montón de caminos, ¿sí? Y empezar a transitar una vida más amigable con el neurotipo. Y para eso hay que hacer también un duelo, ¿no? Y empezar a aceptar un estilo de vida distinto al que es impuesto desde afuera, ¿no? Un estilo de vida neuroamigable, se dice ahora también, ¿no? Amigable con la propia neurología, ¿sí? Así que vamos a seguir. ¿Vamos bien? Ustedes pónganme algo, alguna cosita, así yo voy viendo que vamos, ¿sí? Son bienvenidos los emojis. Bien. Uy, se me trabó ahí la. Ahí estamos. Se me fue para el otro lado. Acá. Ahí está. Tiene su delay, entonces me fui. Muy bien. Y vamos a hablar de esta superposición de neurodivergencias, que también había un montón de preguntitas, así que varias las vamos a ir contestando. Y estas no son las únicas neurodivergencias que se superponen, ¿sí? Pero en diagnóstico tardío son las neurodivergencias que más se superponen, que más aparecen y que más confunden, ¿sí? Y que por momentos va a estar una al comando y por momentos otra. Entonces, de golpe, un día aparecen las altas capacidades y me como el mundo y sé resolver los problemas de todo el mundo, de mi jefe, de mi compañera y de mis hijos y mi esposo. Y al otro día, autismo quedó de cama y no puede resolver, ¿sí? Entonces aparece este interjuego, ¿sí? Atwood es un autor hermoso que siempre lo recomiendo y que va a decir, depende quién está manejando hoy, ¿sí? ¿Quién maneja? ¿Quién maneja en esta etapa de la vida? ¿No? De hecho, muchas veces encontramos hay un patrón donde en la infancia aparece más, por ejemplo, el autismo, y en la adolescencia debutó el TDAH y apareció otra intensidad física y mental también, ¿no? Entonces vamos a ir viendo estos interjuegos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Además, esta mezcla justamente, si tenemos autismo y TDAH, ¿sí? Hoy día se habla de AUDHD, ¿no? AUTDH sería la traducción, o doble excepcionalidad, autismo y altas capacidades, o múltiple excepcionalidad donde encontramos las tres, ¿sí? ¿Y qué viene? Ese combo hace muy buen masking. Detecta muchos patrones, tiene más batería social que el autismo sin estas otras dos. Entonces el masking es mayor y más caro, porque después llega un momento que se siente el cansancio de hacer tanto masking, ¿sí? Tiene sus beneficios, pero tiene su costo. Es caro, siempre digo, es caro, ¿no? Es como tarjetear mucho. Gasto, 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 y en un momento tengo que pagar la cuenta o me la van a cortar. Sí, ese corte de tarjeta es el burnout, ¿sí? Del que vamos a hablar un poquito más. ¿Mm? ¿Y qué pasa que se suma también? Se suma el trauma, ¿sí? El trauma complejo, el trauma de invalidación, ¿sí? ¿Y qué es esto? Esta nena que se movía mucho y se le dice, no, las nenas no se mueven tanto, las nenas tienen que estar quietitas, ¿no? Entonces está mal esto que soy. Tenés que ser más como tu prima, mirá qué atenta, qué quietita. O mirá a tu prima, qué sociable. Tenés que socializar más como ella. O tu compañerita, ¿no? Y todo esto se acumula y también gasta mucha energía. ¿Mm?
Y que a esto no fuera poco, llega la perimenopausia y se gasta la energía y muchas veces se hace evidente la neurodivergencia cuando el cuerpo ya no tenía tanto resto. ¿Sí? La perimenopausia, vienen los estrógenos a hacer un poquito de lío y también se nota más ese cansancio y esas dificultades para sobrellevar lo cotidiano. ¿Mm? Y también trastorno de estrés postraumático, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de trastorno de estrés postraumático. Porque un sistema nervioso tan sensible, sensible a los estímulos, sensible a la alerta, ¿sí? A todo lo que va pasando, va a ser un sistema nervioso que tiene menos resto para sobrellevar una situación traumática. Por eso vemos muchas veces dos personas estuvieron en el mismo accidente. Las dos tuvieron la misma herida y están bien, pero una quedó con estrés postraumático y la otra no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos sistemas nerviosos que lo vivieron distinto. Un trauma es un exceso, es algo que no puedo procesar, algo que resultó mucho para mi sistema. Por eso vamos a ver que hay trauma, que para alguien es trauma y para alguien, ni me acuerdo, ya no pasó nada. ¿Sí? Porque un sistema nervioso en alerta recibe mucho más esa sobrecarga del evento. ¿Sí? Y a todo esto le sumamos obviamente el contexto, ¿sí? Lo interseccional, ¿no? Porque no es lo mismo ser hombre que ser mujer, vivir en un país estable que en un país un poco más caótico, como acá las argentinas sabemos muy bien las argentinas de inestabilidad, ¿no? Y muchas latinoamericanas también, no vamos a decir que somos las únicas. Eh, y donde se juega también la raza, se juega la discriminación, se juega los lugares que por ahí sean mucho más eh, cerrados al diálogo, a la escucha, ¿no? Hablaba el otro día con una paciente de Paraguay, ¿no? De qué difícil todavía es la aceptación de terapia de psicología en general, ¿no? Ni hablar de neurodivergencias, ¿no? En cada país también encontramos que hay mayor o menor o mayor respuesta, ¿no? En Argentina, bueno, en eso tenemos más psicólogos per cápita que en todo el mundo, así que venimos como por ahí con un poquito mayor aceptación, pero sigue siendo difícil en algunas provincias, en algunos sectores. ¿Mm? Entonces todo esto se suma. Y para sobrevivir, el masking es supervivencia, ¿sí? El masking que es, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo encajo? ¿Cómo más o menos apruebo? ¿Cómo puedo permanecer en un trabajo, ¿no? Todos sabemos que en un trabajo no se puede no hacer masking, porque nadie puede ser demasiado honesto con un jefe, ¿no? Pero es una carga enorme, ¿sí? Pesa, duele, lleva una energía de sobrepensamiento, donde estamos horas pensando qué decir, me tengo que juntar con tal, tengo que decir esto, que tengo que decir, y qué va a pensar esto que dije el mes pasado en la reunión de equipo, y capaz que le cayó mal a Juanita, ¿no? Entonces es ese sobrepensamiento hacia adelante y hacia atrás. Entonces esto desgasta, ¿sí? Gasta mucha, es como tener una computadora con todas las ventanitas abiertas, ¿sí? Que se pone lenta, ¿sí? Estos diálogos constantes también gastan mucha energía. ¿Mm? ¿Y a dónde nos lleva todo? Al llamado burnout, ¿sí? También había preguntitas, ¿sí? ¿Y qué es el burnout? Es ese agotamiento físico profundo, ¿sí? Que en el caso del burnout autista, no el burnout
mm, que conocemos habitualmente laboral, ¿no? Sino el burnout autista tiene mucho más de este componente físico, ¿sí? De desgaste, de no puedo hacer esto que hacía hasta ayer, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que de pronto me pesa levantarme, me resulta caro lavarme los dientes, ¿sí? Me resulta caro vestirme para ir. Entonces, esto de sentir, pero esto es algo normal, esto es algo cotidiano, ¿no? ¿Qué pasa? Que no puedo, ¿sí? Como que lo empezara a conocer por primera vez, ¿sí? Se van sintiendo reflejadas más de una, me parece, ahí las caritas. Bien, entonces sí, esto es el burnout. Y el burnout muchas veces, de tan profundo, se va acompañando, muchas veces llega a la depresión, ¿sí? Que no siempre es lo mismo, pero lo voy a contestar porque me encantó esa pregunta, no me acuerdo quién la hizo, pero la vamos a ver. ¿Mm? Bien. ¿Vamos bien? Pueden poner manitos, ¿sí? Si se van escuchando en esto, ¿sí? Y en la neurocomplejidad, ¿cómo se ve en la consulta? ¿Sí? ¿Cómo aparece en consulta y después llegan personas a la evaluación, ¿sí? Y dicen, no, pero yo ya me cansé de hacer terapia porque yo no sé hacer terapia. Porque la psicóloga me decía que para mi depresión tenía que salir, ir a tomar algo con mis amigas, y yo no le hacía caso, nunca hice las tareas, y no, entonces no me sirve ir a la psicóloga porque todas me dicen lo mismo y yo a ninguna le hago caso, ¿no? ¿Por qué? Porque se confundió, por ejemplo, un burnout con una depresión, que se parecen, ¿sí? Pero claro, en la depresión hay algo que es maravilloso, que es un protocolo de activación conductual, que en las depresiones puras funciona. Entonces vamos los psicólogos con nuestro librito, ¿sí? Y vamos a proponer a los pacientes que, bueno, que vamos, sí, está bien, estás 8 horas en el trabajo con compañeros, pero bueno, al fin de tenés que ver a una amiga, salí a tomar un café, ¿no? Y de golpe no van a hacer la tarea, asúmanlo, no iba a funcionar. Y quien la hizo quedó malísimamente, no se recuperó nada para el lunes, ¿sí? Muchas veces, y lamentablemente hay factores físicos que son más frecuentes en neurodivergencia, ¿sí? Como por ejemplo la disautonomía, y que muchas veces se confunde con pánico, y que muchas veces, ¿sí? Ese pánico no cede con la medicación, no cede con el tratamiento indicado para el pánico, ¿sí? Y resulta que los psicólogos le ponen esto no es mentira, esto yo les fui contando cosas que escuché. Una paciente mía me dice, no, yo soy resistente a los tratamientos. Esa era su etiqueta. Imagínense cómo era empezar una evaluación y luego un tratamiento diciéndome, yo soy resistente. No, no era resistente, era que no tenía pánico directamente. Era disautonomía y era sobrecarga sensorial. ¿Sí? Entonces, claro, las recetas del pánico no le funcionaba ninguna, ¿no? Entonces muchas veces encontramos esto, ¿sí? Aprender a leer con los lentes de la neurodivergencia, empezamos a escuchar que hay algo más, ¿sí? Y que por ahí muchos médicos, muchos psicólogos se lo perdieron. Por eso también es tan importante el diagnóstico y siempre lo voy a difundir a esto, ¿no? Porque estamos hablando de temas complejos y de salud y que por ahí con una medicación andan bien y era eso lo que necesitaban y no era un psicofármaco, sino una medicación habitual, normal, de las otras, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver también? En la ansiedad social.
¿sí? Estoy ansiosa, no quiero salir, bueno, hay que afrontarlo, hay que practicar, hay que afrontar una vez más eh, tu ansiedad. Entonces tenés que salir, ¿sí? Y resulta que, y encima me voy a encontrar con que me molestan los ruidos, me molesta ir a un bar, y encima hay mucha gente y siento que me miran y en el subte, y ¡ay, Dios! Pero vos lo hiciste todo, lo afrontaste y después terminaste en un burnout, ¿sí? Porque tenemos burnouts crónicos, que son los que siempre hablamos un poquito más de esos crónicos, pero también hay burnouts agudos, que son los que duran el fin de semana. A ver, acá les voy a pedir manito. ¿Quién le pasa que de lunes a viernes funciona más o menos bien y sábado y domingo no se quiere levantar de la cama? ¿Sí? Terminaron de trabajar y ya después, no, listo. Necesito todo el fin de para recuperar. ¿Mm? Bien. También vamos a encontrar esto de no sos porque no pareces, ¿sí? Entonces, como no pareces autista, no sos, pero volvemos de vuelta al masque, ¿sí? Y lamentablemente, este no sos porque no pareces, duele, invalida y genera mucho desgaste, ¿no? Porque también los terapeutas, o aparece la otra versión, ¿no? Pero vos sos fuerte, bueno, sos, pero vos sos fuerte, vos podés. Siempre pudiste, tenemos un historial de que pudiste toda tu vida, entonces, ¿por qué no vas a poder ahora? ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Sí? No, pero ahora ya no tengo resto, no quiero gastar tanto. ¿Sí? Y ahora yo sé mi diagnóstico y ahora no quiero pagar tan caro las cosas. Ahora quiero ir al chino barato. ¿Sí? Quiero ir a comprarme las cosas, no me voy a ir a comprar todo en el lugar más caro, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender. Muchas veces otra cosa que falla, que es importante entender, son los entrenamientos de habilidades sociales, porque llevan a la sociabilización desde un sistema nervioso en alerta y propone aumentar el masque, ¿sí? Y la socialización va a funcionar mejor cuando mi sistema nervioso está regulado, ¿sí? No es lo mismo socializar en un espacio tranquilo, con luces bajas, con donde puedo tener cierto control del espacio y del ambiente con una temperatura agradable, que estar socializando dentro de la serie de los muertos vivos, ¿sí? Donde tengo que estar alerta, porque, bueno, estoy charlando y conociendo a este señor, pero puede venir algo, puede haber una catástrofe. Cuando estoy desregulado, socializar se siente como algo que no cuaja, ¿sí? Sí, qué lindo, te conozco, sos hermoso. Pero la verdad es que si viene un muerto vivo en la puerta, y la verdad no va a fluir tanto el vínculo, ¿sí? Entonces tenemos que entender esto. Cuando regulamos el sistema nervioso vamos a estar mucho más aptas para conocer, para regularnos, para conocer a alguien, ¿sí? Para que la charla salga mucho más suave y sin sobrepensamiento, ¿sí? Sin sobrepensar, que gasta mucho. Insisto en que en esto me volví muy economista, ¿eh? Cuando no hay plata, no hay plata, ¿no? Y esto, tenemos que aprender a mejorar esto, ¿sí? ¿Y cómo nace esto? Esto que les voy a proponer hoy de la cartografía neuroafirmativa. Esto nace conmigo, leyendo a Siegel. Daniel Siegel habla de integración, ¿no? La importancia de integrar el cuerpo con la mente. Y no habla sobre neurodivergencias, pero es algo que falla mucho en neurodivergencias, porque la interocepción, sentir las tripas, resulta a veces un desafío, ¿sí? Por eso se olvidan de tomar agua, por eso se entra en hiperfoco y eran las 5 de la tarde y no habían almorzado.
¿sí? Porque hay una desconexión, estoy mucho acá arriba en mi mente y poco en mi cuerpo, ¿sí? Entonces este autor no solamente propone integrar el hemisferio derecho con el izquierdo trabajando trauma, ¿sí? Miren qué importante, ¿no? Les estoy dando toda la importancia de esto, sino también cuerpo y mente, ¿sí? Es decir, de abajo hacia arriba y de los lados. Llega Atwood y Garnett, dos hermosos de todo lo que es autismo y neurodivergencias, hablando de un mapa de neurorasgos, donde toman 31 rasgos y entonces ordena un montón, ¿sí? Pero tenían que sumarse a Siegel porque no alcanzaba, ¿bien? Y una autora hermosa que es Lindsay McGrath, ¿sí? Que habla de neurocomplejidad, ¿sí? Donde empieza a ver mucho más esta mezcla de neurodivergencias, ¿sí? La teoría polivagal, Porges y Dana, que lo lleva a lo clínico, donde hablamos de sistema nervioso autónomo, donde hablamos de escalones, ¿sí? Donde el sistema nervioso se puede apagar y por eso llega un shutdown y bajó la térmica y no puedo pensar. O exploto, estoy tanto en alerta que termino explotando en un meltdown, gritando, llorando, muchas veces llegando a momentos de descarga muy fuerte o internos también, porque muchos pánicos son meltdowns internalizados, ¿sí? Son explosiones con masking. Me la guardo, esa explosión, ¿sí? Y vayan diciéndome si voy muy bien o voy muy rápido, mucha cosa, y acá en este PowerPoint. Y hay otro genio, un polaco hermoso que se llama Dabrowski, que habla de las sobreexcitabilidades y viene, falleció hace muchos años ya, pero él hablaba de las sobreexcitabilidades y especialmente en altas capacidades, pero que las vemos en todas las neurodivergencias, ¿eh? Donde hay como un antojo, un hambre, un deseo de aprender, de crear, de tener nuevas ideas, de disfrutar lo sensorial, no solo lo malo de lo sensorial, sino poder estar 10 minutos sintiéndole el aroma a una planta de lavanda o viendo cómo brillan las lucecitas y observando y dibujando hormiguitas en el jardín, ¿sí? Donde esa percepción del detalle es un disfrute también, ¿sí? Y, y tenemos lo sensorial y tenemos lo emocional. ¿Cuántas de ustedes no mira o canta 20 veces una canción porque les hace sentir algo hermoso y los demás le dicen, che, dejate, escucha esa canción, me tenés cansada? Esa soy yo con Dimash. Yo necesito sentir, yo pongo al kazakistaní y soy muy feliz escuchando a ese cantante, ¿sí? Entonces esa necesidad y esas ganas de sentir, que también de esas nos podemos tomar mucho. No saben le podemos sacar mucho jugo en este marco. ¿Mm? Y una autora esencial en autismo es Kelly Mahler, que habla de interocepción. Esto de sentir las tripas. Y esto es un factor por las que muchas personas neurodivergentes no se sintieron cómodas con terapias o con la meditación o con el yoga o con el, bueno, respirar, ¿sí? ¿Cómo se siente tu ritmo? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Y no siento de qué estás hablando, ¿no? Una paciente me ha llegado a decir, no, 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 ¿cómo que tengo que sentir cómo estoy respirando? ¿No? Sí, ¿cómo? ¿Eso se siente? ¿Sí? Entonces, a veces esto de abordar la interocepción, entender cómo siento, ¿sí? Y tenemos el otro extremo, una persona que dice, siento cuando me molesta, cuando algo le cayó mal a mi vesícula, puedo sentir que late la vesícula y los médicos creen que está loca porque dice sentir la vesícula y la siente, yo le creo. Una
corrobo- unas cosas increíbles se sentía y eran de verdad, ¿sí? Pero claro, como la interocepción y todos los sentidos pueden estar en más o en menos, podemos tener esos dos ejemplos en el mismo diagnóstico, ¿no? Una persona autista que no siente y la otra que siente la vesícula, ¿sí? Le voy a preguntar si siente el páncreas, porque yo creo que también lo siente, creo que no hay nadie más en el mundo que lo siente, ¿sí? Entonces es esto, ¿sí? Y yo llevo más de 22 años trabajando en neurodivergencia. Yo estaba en las pasantías antes de recibirme y ya trabajaba con neurodivergentes. Y nunca dejé de hacerlo. ¿Sí? Y resulta que después descubrí que yo era neurodivergente y mi esposo y mi hijo también. ¿Sí? Donde tenemos ahí al mini combo que tiene todo. ¿Sí? Y la propuesta de ser mejor psicóloga, porque hacen falta mejores psicólogos para que lo entiendan a uno, ¿no? Y resulta que mi hijo tiene su juego favorito, que ese es el que ven ahí la imagen, que es fanático de los países y los límites y estas cuestiones, y me ayudó a enganchar todo, el pensar en su super globo terráqueo que habla, no saben lo que es un espectáculo, ¿sí? Pero me dio un sentido o un marco para poder unir, ¿sí? Unir todos estos saberes, los vamos a meter en una bolsa y va a salir algo coherente. Y ese fue el trabajo de los últimos años, juntar todo en un mapa para poder transmitirlo. ¿Mm? Y wow, ahora no se agobien, no se abrumen con esta imagen, que es un montón, pero ¿qué vamos a buscar en neurodivergencia? Poder conectar con el yo auténtico, ¿sí? Ese yo sin máscaras. Y no podemos perder de vista ninguno de estos 6 territorios, ¿sí? Donde vamos a hablar de cómo se procesa la información, ¿sí? Cómo afecta la comunicación. Vamos a hablar de sistema nervioso. Vamos a hablar de cómo se siente, ¿sí? Cómo son los procesamientos sensoriales, hipersensible, hiposensible, torpeza motora, ¿sí? Cómo se conjuga con esto que hablábamos de los factores físicos, ¿sí? Y de algunas problemáticas más específicas y más notorias en neurodivergencias, ¿sí? De un sistema nervioso que está mucho más activo. ¿M? Y cómo se juegan las sobreexcitabilidades, que es ahí esa parte también, donde vamos a ver que se explota y se le puede sacar mucho jugo. ¿M? A ver. Así que les voy a proponer un mini ejercicio. ¿Sí? ¿Tienen ganas de conectar con aspectos suyos? Les voy a proponer un tema de cada una de estos territorios, ¿sí? Para que puedan detectar, quizás que detecten uno o dos hoy, va a ser buenísimo, ¿sí? Porque esto no, obviamente no reemplaza una terapia, pero les da letra para una terapia, ¿sí? Les da la posibilidad de ustedes observarse, conectar y saber hacia dónde hay que explorar y profundizar. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Quién se animan? ¿Hay manitos? Bien. Bueno, a ver, vamos a ir a un aspecto de la información. Acá tenemos algo que se llama cerebro predictivo. ¿Sí? Muchas veces las personas neurodivergentes y especialmente autistas, altas capacidades también, van a ver todos los detalles de lo que puede pasar. ¿Sí? Van a ser como un, una predicción muy amplia de todo lo que va a pasar. Todos los cerebros predicen, ¿sí? Tengo que ir a, a comprar a la verdulería que está en la esquina de casa. Entonces tengo que salir, tengo que agarrar la llave.
tengo que seguramente elegir, tengo que elegir 5 tomates, ¿no? Entonces hay una predicción de lo que va a pasar. ¿Qué pasa? El cerebro neurodivergente predice más y con mayor detalle. Por ahí en esto excluimos un poquito a los TDAH más puros, ¿sí? Eh, Va a predecir con mucho detalle todo lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Si algo cambia, es un esfuerzo cognitivo muy grande reajustar tanta info. Por eso me termino bloqueando si algo cambió. ¿Sí? Mi amiga me cambió el horario de reunirnos. O resulta que voy a la verdulería y ¿cómo no va a tener tomates este hombre? ¿Y ahora qué cocino? Y ahora me paralizo porque yo esperaba comprar tomates. Si no hay tomates, ahora me tengo que cambiar todo el plan de lo que tengo que cocinar. ¿Sí? Y resulta que eso me resulta como mucho. ¿Sí? Y me siento demasiado mal. Pero claro, porque esa predicción era muy completa y detallada y ya había gastado mucha energía antes. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, cuando hablamos, ay, no, sos inflexible, tenés que flexibilizar, hay otro mecanismo detrás que tenemos que entender. ¿Sí? No es solamente, decime, ¿cómo me flexibilizo? ¿Me toco un botón en algún lado de la flexibilidad? ¿No? Hay que comprender más y el cerebro neurodivergente necesita contexto para comprender. No alcanza con que les diga, sí, chicas, ustedes pueden, ya está. No, necesitamos esto más profundo, ¿sí? Comprender el mecanismo más profundo. Vamos al sistema nervioso, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando, vamos a hacer este ejemplo mío. Alguien tiene una taza, sabe que está sucia, yo sé que termino este encuentro y la voy a ir a lavar. Pero alguien entra, viene mi marido y me dice, lava la taza. ¡Ja! Ahora no la lavo nada. ¿Por qué me va a decir? ¿Qué se cree que yo no sé que tengo que lavar la taza? Venga que voy a lavar la taza. ¿Sí? Y esto aparece algo que se llama evitación extrema a la demanda. ¿Sí? ¿Y qué es? Es una reacción de estoy perdiendo mi autonomía y ya estoy lidiando con muchas cosas para que encima tener que lidiar con una demanda más. Entonces algo que era simple, chiquito y que cualquiera dice, ay, pero era una pavada, ¿sí? No era nada, resultó ser un mundo para esa persona, ¿sí? ¿Resonó más de una en esto? ¿Sí? Muchas veces, eso tiene tan mala prensa, el PDA, tiene muy mala prensa y muchas veces, y quienes son mamás, les advierto, muchas veces niños diagnosticados como oposicionista desafiante, era PDA. ¿Sí? Y hay diferencias importantes que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y es muy distinto el abordaje. Lo vamos a abordar de una manera diferente, ¿sí? No con más autoridad, como se propone, ¿sí? De vuelta, estas diferencias generan mucha iatrogenia. ¿Qué es la iatrogenia? En vez de ayudar a alguien, le hago mal, ¿sí? Entonces tenemos que tener esos cuidados, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Alguien va anotando en su registro que tiene algo para trabajar ahí allá en las dos que vimos? Bien, vamos a lo sensorial. Y acá vamos a entrar un poquito más en lo interoceptivo, ¿sí? La interocepción es el sentir de tripas, ¿sí? Y tenemos dos tipos de emociones, ¿sí? Se llaman emociones el sentir el cuerpo interiormente.
tenemos las afectivas, que son las intensamente, ¿sí? Estoy contenta, estoy enojada, estoy triste, ¿sí? Y las homeostáticas, hambre, sed, ganas de ir al baño, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces pueden estar en más o en menos. Entonces, a una persona puede ir 20 veces a hacer pichín en una hora o puede hacer cada 9 o cuando se acordó, ¿sí? O porque armó una estrategia. Cuando salgo del trabajo, antes tengo que ir al baño, pero no porque la sienta, ¿sí? Lo mismo la sed, lo mismo el hambre. Entro en hiperfoco y son las 5 de la tarde y no almorcé, ¿sí? Y en lo afectivo, ¿qué vamos a encontrar en la interocepción? Sí. ¿Cómo estás? Te digo, como terapeuta. Viene la psicología, ¿y cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís? No sé cuántas personas, cuando les preguntan cómo se sienten, responden no sé. ¿Sí? Y ese no sé es tener una bajita la conexión interoceptiva. ¿Sí? Y otros, el que la tiene alta, la siento enseguida, pero no la puedo regular. ¿Sí? Dentro de lo emocional tenemos primero que percibirlo, después nombrarlo y recién ahí regularlo. Muchas veces la emoción se siente, pero no se puede nombrar. ¿Sí? Entonces de golpe tengo una contractura terrible y después de meses de terapia me di cuenta que esas contracturas eran enojos, coincidían la contractura con el enojo. Y no era enojo, no era solamente algo fortuito de la afuera, era que yo me contracturaba por el gesto de enojo. ¿Sí? Entonces, trabajar esta conexión resulta importante y muchas veces fallan los espacios terapéuticos porque no está esa conexión hecha. Lo bueno es que se puede trabajar y Kelly Mahler tiene un montón de libros hermosos, una de las que nombré antes, para niños, para grandes, es como muy, muy, muy prolífera, ¿sí? Vamos a lo somático, ¿sí? Lamentablemente no es un cerebro neurodivergente nada más, sino que también hay divergencias físicas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar una mayor predisposición a enfermedades que en el conjunto de la población son bajitas y que en las personas neurodivergentes tienen una frecuencia más alta, ¿sí? Uno de ellos es el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿sí? Que no se habla mucho del tema, la verdad, en la comunidad en general, sí, en comunidades neurodivergentes aparece el nombre más de una vez, sí, seguro en los grupos lo habrán escuchado, pero la gente no habla de esos temas, ¿sí? Y, por ejemplo, uno de los rasgos es tener hipermovilidad, ¿sí? Un cuerpo más laxo, ¿sí? Personas que de chiquitas le decían, qué hábil que sos, te podés abrir de piernas sin mucho esfuerzo, qué grosa esta nena en yoga, ¿no? Porque enseguida hizo todas las piruetas, se puso la pierna acá atrás, ¿sí? Y en realidad, con los años, tiene algunas dificultades, tanto en la circulación como en dolores crónicos. Muchas veces la fibromialgia se diagnostica de fibromialgia y no de Ehlers-Danlos, y era una cosa y no era la otra, ¿sí? Entonces, es importante conocerlo y cuidarlo, ¿sí? Cuando algo de esto hay, sí, sé que muchas han tenido traumas, seguramente con los médicos que no escuchan o que dicen, ay, qué exagerada, ay, no es para tanto, ¿sí? Y me parece esa autonomía, el Sanlos, y son cuestiones a tener cierto cuidado.
¿sí? Porque es calidad de vida. ¿Mm? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos a lo social, ¿sí? Muchas... Uy, ¿hola? Ahí está. Me pareció que me había quedado como congelada. En lo social muchas veces van a aparecer, por ejemplo, ciertos cortocircuitos por la forma de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede ser muy literal en su comprensión, ¿sí? Y perderse de algún gesto o perderse de alguna información que estaba por ahí dando vueltas, ¿sí? Entonces, de golpe, terminé una amiga se borró y no sé por qué. Y no sé si hice algo o si hizo algo ella. Y me falta algo de información de qué pasó en ese vínculo, ¿sí? O terminé discutiendo con mi esposo porque por algo simple, pero que yo no entendía y él no entendía como yo no entendía, ¿no? Y esto que se llama el conflicto de la doble empatía. No es que los problemas están solo del lado del neurodivergente, ¿sí? Cuando hablamos de doble empatía, es dificultad del neurodivergente para leer al neurotípico y del neurotípico para leer al neurodivergente, ¿sí? Es de los dos lados, ¿sí? Entonces, es importante poder verlo, poder profundizar en esto y poder metacomunicar, es decir, comunicar sobre cómo nos comunicamos, entender cómo nos entendemos, ¿sí? Para mirarlo desde otro lugar. ¿Mm? Y ahora vamos a la sobreexcitabilidad, ¿sí? Lo que les contaba del hermoso de Dabrowski, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar acá? ¿Cuántas personas encuentran como tienen alguna fascinación de observar algo? ¿Sí? De golpe poder quedarse un rato largo observando un libro, oliéndolo, acomodando cosas para que se vean lindas. Bueno, pero no hace falta que esté todos los fines de semana acomodando los aleros, pero si los veo lindos, qué bien que se siente tener ordenado ese rinconcito de casa, ¿sí? Entonces, porque lo estoy viendo y lo estoy disfrutando. ¿Sí? O, o necesito bailar. Ay, no, pero bailar después de hacer las cosas que tenés que hacer, pero ese bailar alimenta mi energía, alimenta cómo me voy sintiendo, aumenta mucho más mi disfrute, ¿sí? ¿Alguien se reconoció en alguna de estas cinco que les di? Imagínense que les di una por territorio. Y vamos a hablar de 40 neurorrasgos, ¿sí? Y que cuando los vemos de una manera amorosa, los podemos integrar a ese yo auténtico del dibujito anterior, ¿no? Ese yo auténtico tiene que ver, nadie tiene todo, ¿sí? Pero cuando miramos estos rasgos, ¿sí? Esto que es parte de uno, vamos realmente a tener otra mirada de mi forma de ser, de estar, entonces esta persona soy yo, ¿sí? Entonces, desde este lugar es que los vamos a explorar, ¿sí? Vamos a explorar estos rasgos con esta mirada amorosa de cómo siento y a partir de conocerlo puedo elegir otras cosas o puedo luchar por lo que yo necesito, ¿sí? Pero primero con esta mirada más amorosa de lo que me está pasando. ¿Sí? Seguimos. Y acá les voy a traer una propuesta de un workshop, ¿sí? Que voy a estar brindando la semana próxima, ¿sí? En este workshop lo vamos a hacer en dos encuentros, ¿sí? Les propongo que me escuchen 5 minutitos hablando de esto. Está hecho con mucho, mucho amor porque la verdad es que a veces
mi pregunta era, ¿no? Muchas veces hago procesos de evaluación y no puedo tomar a todos los pacientes. Hay un límite físico mío y un límite del tiempo real, ¿sí? Y de que no se van las que están, ¿sí? No se quieren ir. Entonces, muchas veces pasa de decir, esto necesita alcanzar a más personas, ¿sí? Esto necesita saberse más, encontrar otra forma de mirar y también profesionales que tomen otra mirada, ¿sí? Por eso, si por ahí hay psicólogas, les voy a pedir que se queden este ratito porque también tengo propuestas para, me gustaría entrar en contacto con esos psicólogos y terapeutas que quieren aprender más de este nuevo marco que no es todo invento mío, pero sí tiene que ver con esta integración de saberes y de la aplicación en la clínica, porque lo vengo haciendo hace más de 20 años. ¿Sí? Siempre atendí niños y adultos, y en los últimos, desde la pandemia, ya ahí me quedé con los adultos. ¿Sí? Entonces, hay años, hay cientos de personas detrás de esto que fueron mis verdaderos maestros, porque uno puede estudiar un montón de autores, pero los verdaderos maestros se dan en la clínica. ¿Sí? Es decir, mis maestras en neurodivergencia son mis pacientes. ¿Sí? Bueno, hay maestros también, pero vamos a ser honestas, es mayormente son mujeres. ¿Sí? El gran, el gran, la gran mayoría son mujeres. ¿Bien? Y lo vamos a hacer en 2 días, 2 horas cada día, ¿sí? Pero con este marco de profundidad, de escucha, con un workbook que van a ir marcando, ¿sí? Y encima van a tener la posibilidad de tenerlo grabado por 3 meses más para verlo varias veces, para verlo pausando, para verlo haciendo una práctica y después descansando. Entonces, más allá de lo intensivo del espacio sincrónico, ¿sí? Que también va a tener mucho de respuestas a las preguntas que van a ir dejando, como dejaron hoy, ¿sí? También vamos a tener estos espacios de, de profundizar y después de volver a verlo, ¿sí? Entonces, va a tener un workbook, va a tener los 2 encuentros, está pensado en hacerlo a las 10:30 de la mañana de Argentina, ni demasiado temprano, ¿sí? Y que es un horario bueno si estar en otros países unas horitas antes o unas horitas más, ¿sí? De 10:30 a 12:30 de Argentina, ¿sí? 2 sábados, ¿sí? Y con la posibilidad de también, no puedo estar, puedo verlo después en diferido, ¿sí? Vamos a ir por estos 40 neurorasgos, que hoy vimos 6, y se sintieron tocadas en más de uno, con 6, imagínense, vamos a recorrer estos 40, ¿sí? Van a tener este cuadernillo, ¿sí? Van a hacer su propio mapa, ¿sí? Porque esas islas tienen que llenarlas con quienes son, ¿sí? Para ir integrando y va a ser como, es como la materia prima para abandonar el masking, ¿sí? Vamos a hablar un poco de contabilidad de energía, que es algo que me apasiona y no lo voy a dejar de dar en ninguna cosa que dé, siempre va a estar eso, ¿sí? Y los 2 encuentros van a estar grabados, ¿bien? Es para todas las personas que sospechen que son neurodivergentes, que lo sean, para familias, ¿sí? Muchas veces mamás de adolescentes pueden hacerlo con sus hijos. Bueno, estaba justo mirando a alguien, pero, pero puede ser también esto de una cuestión de familia e integración, porque es lo que hago, ¿sí? Porque yo todo el tiempo estoy pensando en esos neurorasgos en una casa donde por ahí en cosas somos los 3 distintos y nos tenemos que acomodar todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ya tenemos nuestra rutina de cuando vamos al shopping, qué necesita mi esposo, qué necesito yo, por qué lugar no podemos pasar porque mi marido se marea por las luces, pero ya lo sabemos,
pero a mí y a mi hijo nos gusta pasar por ahí, entonces nos separamos en cierto sector para que estar acordes a esas necesidades, ¿no? Entonces, esto se los voy a transmitir desde este lugar, que no solo lo digo, es que lo vivo, lo hacemos en casa, ¿sí? Por eso siempre estamos, estoy entendiendo también ese procesamiento y van a tener esta persona que les dice que se pueden hacer cambios en el estilo de vida para acomodar distintas necesidades, ¿no? No se puede con todo, pero con muchas cosas podemos ir haciendo pequeños cambiecitos que cambian la calidad de vida. ¿Mm? Entonces va a ser los dos próximos sábados, de 10:30 a 12:30. Quien pueda estar presente en el momento, creo que le puede sacar mucho más jugo todavía, pero que esto no excede y va a tener un valor de lanzamiento desde hoy por 24 horas de $37, ¿sí? Por los dos encuentros y la grabación, ¿sí? Y además, las primeras personas que se sumen, ¿sí? Las primeras 5 van a tener un informe de interocepción donde vemos cada una de estas formas de sentir el cuerpo. Y en ese informe también les voy a agregar qué cosas pueden ir practicando, ¿sí? ¿Qué les suma, qué les resta a ese perfil interoceptivo del que lamentablemente los psicólogos, esto no es criticar a los psicólogos y de alguno por ahí dando vueltas, esto es que no lo estudié yo en la universidad y pregunté a mis colegas jóvenes y ellos tampoco, ¿no? Porque a veces es por viejita, ¿no? Pero no, los jóvenes tampoco no se ven ninguna materia la interocepción, ¿sí? Y es algo importante, ¿sí? Y por ahí lo ven las terapistas ocupacionales, pero lo empiezan a ver ahora, porque la bibliografía todavía sigue estando sobre todo en inglés, ¿sí? Así que van a tener ese informe detallado, las primeras 5 que se inscriban. ¿Mm? Espero que quieran sumarse, yo les voy a estar pasando al grupo lo que es la página, ¿sí? Eh, a ver, se las voy a estar pasando por acá ahora. A ver. Se las paso acá en el grupo. Total, ahí están todas seguro, están todas en el grupo de WhatsApp. Sí, se los dejo por acá. Y ahí tienen formas de acceder desde Argentina con Mercado, ¿sí? Que pueden hacer hasta cuotas, y desde otros países por medio de PayPal. Y también tienen mi contacto, cualquier duda que tengan me pueden escribir. ¿Bien? Espero que se puedan sumar muchas, porque la verdad es que está buenísimo, ¿sí? Está hecho cada uno de los aspectos y lo van a ir haciendo en vivo y suma un montón, ¿sí? Y ahora nos disponemos a las preguntas que me fueron dejando, que están buenísimas. Así que quienes hayan hecho preguntas, vayan anotando, busquen para anotar, ¿sí? A ver, esperen un segundo, que ahora no las encuentro. Acá está. Muy bien, primer pregunta con 10 me gustas, ganó Laura. ¿Cuál se considera lo más importante en el abordaje de una persona adulta con autismo, TDAH o altas capacidades? ¿Qué pasa? Si están las tres, lo que hay que ver es la convivencia de las tres neurodivergencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay veces que toma el comando una y no cuida la energía de la otra. ¿Sí? Entonces, por ahí, salen de un burnout. Es muy común.
lo conflictivo que hay en esto es que muchas personas tienen estos picos de sub y baja, ¿sí? Me bajé, tuve un burnout agudo, no daba más, estuve una semana de cama y cuando empieza a subir la energía, en lugar de ir guardando un poquito para épocas de vacas flacas, se gastan todo. Es decir, en un día se pusieron a limpiar la casa, a cocinar, a estudiar, a trabajar y desastre. Entonces, lo que hay que aprender ahí es a regular velocidades, ¿sí? Es esto. ¿Cómo regulamos para no volcar? ¿Sí? Es como yo, se usa mucho la metáfora a veces con el TDAH, hablar de un Ferrari, ¿no? Y la verdad es que es un Ferrari con unos frenos de bicicleta rotos. Entonces de golpe aceleran y llega una curva y es esto. Entonces tenemos que entender que todas las neurodivergencias tienen sus fortalezas y sus debilidades. Y en esto vamos a encontrar los neurorasgos de cada uno, ¿no? Es decir, porque tampoco hay dos iguales, ¿sí? Y lo que tenemos que encontrar es ese equilibrio donde poder explotar esas fortalezas y también aprender a regularlas. ¿Mm? ¿Se contestó más o menos? Bien, seguimos. Laura Díaz de nuevo, siete deditos. ¿Por qué durante el duelo, tras el diagnóstico, solemos parecer más autistas ante los demás? Y es que el diagnóstico baja el masking. Cuando hay una frase que es en inglés, una vez que lo ves, no podés dejar de verlo. Una vez que lo viste, no podés desverlo, se dice en inglés, ¿no? No podés dejar de verlo. Entonces, cuando pusiste tu masking, lo desnudaste en un proceso de evaluación que es muy profundo, porque uno se revisa toda su vida en el proceso de evaluación, ¿sí? Y te das cuenta de lo caro que era. No podés dejar de hacerlo luego. ¿Eh? Bien. Eh, Buenísimo. Acá vamos a otra. Les voy a pedir algo. Sí, para el link de Mercado Pago tiene una falla, entonces todas las personas que quieran pagar con Mercado Pago, ahí tienen un WhatsApp, ¿sí? Ahí mismo en la paginita les va a aparecer un WhatsApp. Escriban ahí y llega link nuevo. Por error, sí. ¿Vieron? Las cosas técnicas en algún momento pueden fallar, pero escriben y llega el link nuevo. ¿Sí? Bien. Vamos con otra pregunta. Em, 5 me gusta. ¿Qué estrategias se utilizan para el bienestar de la persona cuando las condiciones convergen? Bueno, es lo mismo, ¿no? Es esto. Es cómo podemos regular y cuidar la energía, ¿sí? Por ejemplo, les voy a traer un caso hermoso de una paciente mía que me decía que ella no podía parar de trabajar en el trabajo porque dejar de trabajar significaba que tenía que ir a tomar café y aguantarse a todos los compañeros y había un par que eran un horror, entonces no iba a ir ahí a descansar, ¿sí? Y encima que ella trabajaba con una intensidad, con unas altas capacidades terribles, ¿no? Entonces realmente hacía todo lo de toda la oficina, ¿sí? Entonces empezar a descubrirlo, a entender que podía descansar, que podía irse afuera y que podía faltar y que no pasaba nada y que no era tan grave porque todos faltaban 20 veces por año y ella faltaba ninguna, ¿no? Entonces poder entender que el 100% que da un neurodivergente a veces equivale a un 200 del otro, o
o que también pierden tiempo tomando cafecito o saliendo a fumar y charlar con los compañeros, es ganar energía para las cosas que a ella le gustaban. Por ejemplo, darse permiso de hacer todo el trabajo de ese día y poder planificar un viaje en la oficina, ¿no? Porque ya lo había hecho, ¿no? Entonces hay que empezar a ver todo, hay que ver lo completo, ¿sí? Y lo que se espera, porque siempre hay una sobreexigencia en la persona que hace masking, ¿sí? Donde hay distintas neurodivergencias, ¿sí? Vamos a ver mucha sobreexigencia y perfeccionismo que también llevan a ese agotamiento, ¿sí? ¿Existe una relación entre las personas altamente sensibles y las que tienen el espectro autista? Sí, muchas personas. Y Lane Aron, que es la persona que habló de las personas altamente sensibles, es una autora que no venía del trabajo ni del estudio de neurodivergencias, ¿sí? Y como, a ver, les voy a dejar de compartir, así los veo. Veo más personitas. Eh, y como ella venía de otro palo de la psicología, no del palo de lo neurodivergente, ¿sí? Ni de las discapacidades, ni del autismo, reconoció que ella de autismo no sabía nada cuando hizo su teoría. Pero una persona con una clínica, con una sutileza, que describió a muchas personas neurodivergentes por lo que veía en su clínica, con su sensibilidad, que claro, hizo un test donde muchos neurodivergentes van a puntuar, ¿sí? Porque cuando hablamos de alta sensibilidad, hablamos de un sistema nervioso con un mayor alerta, con mayor capacidad de percepción, ¿no? Es como ver vieron que siempre hay un perro vago, los que tienen, yo soy perrera, pero el que tiene perro sabe que hay uno vago y hay otro que está con las orejitas así, súper atento a todo lo que pasa. Bueno, estas diferencias ocurren en todos los seres, ¿sí? Entonces el altamente sensible sería el de las orejitas paradas, que está atento a todo. Es bueno para la supervivencia de esa jauría, pero no es tan bueno para el perrito. Y vive todo el día ladrando y lo reta, ¿sí? Entonces, ella lo que detectó fue eso, sistemas nerviosos con mayor alerta y con mayor sensibilidad sensorial. Entonces, tanto personas autistas como TDAH y como altas capacidades tienen rasgos que puntúan sí o sí en el PAS, en los test de PAS. ¿Sí? Tiene relación con el cortisol, pero no necesariamente, porque también tiene que ver con todo lo sensorial, ¿sí? Un sistema, un cuerpo que percibe más, ¿sí? Los receptores sensoriales son más sensibles, entonces son más sensibles a la luz, más sensibles a los ruidos, al tacto, ¿sí? A los olores, huelo lo que está pasando en la otra habitación, ¿sí? Entonces pasa algo de esto, ¿sí? Es todo lo que está como más encendido y claro, hay una parte que también está más alerta. ¿Mm? Bien, ahí vamos. ¿Alguna más? ¿Les parece? ¿Quién les gustaría un par de preguntitas más? Eh, el otro día leí sobre el síndrome del impostor después del diagnóstico. Ya, ¿quién no tuvo? El síndrome del impostor tiene que ver con la ansiedad, ¿sí? Cuando hay un sistema nervioso que siente... les voy a dejar acá, antes de seguir, les dejé acá un formulario para profesionales, ¿sí? Para los profesionales que quieran novedades y armar un grupo de formación, les dejo ahí
para profesionales que pueden ser psicólogos o otras terapeutas. Ahí se los dejé el linkcito, ¿sí? Ah, ahí está. Algunas no habían visto, pero yo les había mostrado también el QR. El síndrome del impostor, entonces. Cuando somos más ansiosos, el síndrome del impostor puede aparecer por todo, ¿eh? No solamente. Ay, no sé mucho de esto, che, no. Ay, me estudié todo, pero seguro me saco un 4. Resulta que vas, te sacas un 10, tus compañeros te quieren matar. Ahí eso también es síndrome del impostor. Y con el diagnóstico pasa lo mismo. Yo siempre digo que cuando hay personas, hay otras personas que puedan participar del proceso diagnóstico, ayuda al síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque leen en el informe detalles y cosas que ni se acordaban. Entonces eso es como que alivia. Ah, bueno, esto la psicóloga lo puso del informe y yo ni sabía que esto era importante y no sabía ni que lo había hecho. Entonces ayuda. Pero otras veces aparece esto, no tengo otras personas que lo confirmen y entro a enroscarme. ¿Sí? Pero muchas veces la misma persona, una paciente siempre me dice, bueno, estaba con que no soy, pero después se me pasa, después me mando una y se me pasa, ¿no? Como el meme, ¿no? Y lo importante es esto. Por eso trabajar este autoconocimiento y entender los neurorasgos ayuda mucho a esto. ¿Por qué? Porque no es una cosa. No es, uy, justo vi un reel y nada que ver es a lo que decía. Yo no me parezco a a, a esa persona que está hablando en el reel. Ah, no, pero yo no me parezco a la otra, entonces no soy. ¿Sí? ¿Por qué? Es ansiedad y es tirarse un poquito abajo en la autopercepción. ¿Mm? Pero es importante esto trabajarlo y entenderlo, ¿no? Que, ¿de dónde viene? Bien, vamos por acá. ¿Cómo lograr identificar las señales tempranas de saturación o cansancio antes de llegar a un punto de agotamiento? Burnout. Bueno, ahí les cuento, los que tienen dudas, leí apenitas, dentro del grupo tienen también el link para mandar preguntas y van a poder ver lo que estoy leyendo. ¿Sí? Eso lo ven todos y pueden votar. Esto del burnout autista, ¿sí? Es tiene mucha relación con esto que les contaba del mapa de la interocepción, ¿sí? De entender cómo sienten. ¿Por qué? Porque cuando hay mala interocepción, se dan cuenta que están cansadas cuando ya están re cansadas, ¿sí? Es como, no me doy cuenta, es como, vamos a ver el semáforo, ¿sí? ¿Vieron que en el semáforo tenemos el amarillo? Bueno, no lo tienen. Cuando hay mala interocepción, me doy cuenta cuando estoy en rojo. ¿Sí? Entonces, claro, choqué. ¿Sí? Si no veo el amarillo, choco seguido. ¿Sí? Entonces, por eso es importante trabajar y darse cuenta cuando están dando de más. A veces, capaz que significa escuchar al de al lado, ¿no? Quienes tienen una pareja, padres, madres, alguien cercano, que les dice, che, me parece que te estás pasando de rosca. ¿Hace cuántas horas no tomas agua? ¿Hace cuántas horas no comes? ¿No? O hoy hiciste esto, el otro, mañana vas a volver a salir. ¿Sí? A veces esa mirada externa. Y detectar incluso acciones conductas de cansancio, pero que no sienten el cansancio, pero que hacen eso cada vez que están cansadas. El día, les doy ejemplos, ¿sí? El día que estoy cansada es el día que quiero comer pizza, ¿sí? Información importante. ¿Por qué? Porque es una comida segura, porque es un carbohidrato que es como que me despabila, porque es algo fácil que no requiere que yo lo cocine, lo pido por pedido ya. ¿Sí?
Y estas cuestiones a veces la entendemos el cansancio cuando lo vemos como de afuera, ¿sí? Mirá qué buena esa amiga que avisaba, fui 3 veces al baño y vos no fuiste, ¿sí? Eso escúchenlo, ¿sí? Y esto, comunicarlo, quienes tienen personas seguras cerca, puede ayudar muchísimo a la regulación y a desarrollar, como les decía. La interocepción puede trabajarse. ¿Mm? Burnout autista. Les voy a dejar más información. Psicología, todo junto es. Esta es mi página web, se las estoy dejando. Ahí tienen acceso a un workshop sobre burnout autista, ¿sí? Que quedó grabado, pero viene también con workbook, con un montón de información, ¿sí? Tienen algo que se llama la brújula de sobrecarga, que es gratuita para detectar sobrecarga, ¿sí? Y le pueden sacar un montón de jugo, ¿sí? Y son preguntas muy simples que van contestando ahí en la página web, la bajan como en el celu, la abren desde el celular, así como si fuera una aplicación, y los ayuda a detectar. ¿Mm? Bien. Escribime, ahí me pregunta alguien de México para abonar. Escribime y te paso, ¿sí? Te paso opciones. Bien. Vamos a hacer 2 preguntas más, ¿les parece? Ah, Bernardo Autista, ya les dije. ¿Qué características principales son las que tenemos al ser personas con las 3 neurodivergencias? Creo que la mejor es esto de las velocidades. Y las 3 neurodivergencias tienen mayor tendencia a los burnout justamente por no poder regular muy bien y agotarse mucho. ¿Mm? ¿Sí? Y además la velocidad y el pensamiento arborescente es muy de la triple. Cuando están las tres, el arborescente es muy, muy claro, que es un pensamiento que parece que se va por las ramas, pero en algún momento unió, algo se unió y tiene todo el sentido del mundo y está buenísimo, pero en un momento los demás miran como diciendo, ¿a dónde va? ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Sí? Y ¡pum! Después se conecta y tenía todo el sentido del mundo. Y el pensamiento arborescente en sesiones es difícil, ¿sí? Porque es importante que el terapeuta también te siga el ritmo, ¿sí? Porque aparece esto de, si el terapeuta, ni el terapeuta me entiende porque me voy por las ramas. Sí, es importante que te puedan acompañar, ¿sí? Una sesión con ese tipo de pensamiento, uno sabe dónde empieza, no sabes dónde termina. Eso lo puedo asegurar. Hay como es como una montaña rusa, ¿no? Vamos, hay que seguir y en algún momento todo hace sentido, pero hay que poder acompañar. ¿Sí? Hay personas que se resisten a acompañar esos procesos, porque son muy profundos también, porque se van por las ramas para arriba y se van por las raíces para abajo, ¿sí? A algo muy filosófico, profundo y también, ¿eh? Es igual, para arriba, para abajo. ¿Bien? ¿Tiene sentido? Más de una les vi carita que se sintió identificada. Bien. Ay, qué bueno que te gustó. Sí, por favor les voy a pedir que me escriban. Igual les dejo acá mi celular, cualquier cosa. Igual tienen uno en la página. ¿Eh? Les dejo mi celular, cualquier cosa, y tienen en la página y me pueden escribir. Total, hay 24 horas, así que vamos a poder. Extendemos una horita más mañana, durante todo el día de mañana pueden inscribirse a ese valor. A ver, algo más. Una más.
¿Cómo aceptar el diagnóstico tardío y dejar de enmascarar? Flor de pregunta, ¿sí? Eso es lo que yo puse ahí en la islita, que yo le hice un dibujo muy feo, chicas, eh, pero la IA me lo dibujó bonito, así todo prolijito. El yo auténtico tiene que ver con atreverse a ir quitando máscaras, ¿sí? Y en esto muchas veces es importante el trabajo de trauma, porque la mitad del masking es ameno, es funcional, pero hay una mitad que es de mucho trauma también, ¿no? Entonces, a veces es un trabajo profundo, ¿sí? Ahí me escribió alguien de quiero ser de las primeras 5. Es buenísimo quienes hicieron por ahí la evaluación saben que está bueno, o no me digan que no está bueno lo de la interocepción. Creo que está quedando todo grabado divino, así que si está grabado divino, voy a estar subiéndolo entre hoy y mañana, lo van a poder ver y lo voy a subir al Instagram y al grupo, ¿sí? Pero vieron que las cosas técnicas pueden fallar, hoy falló mercado. ¿Eh? Algo puede fallar. Entonces, el proceso de esta aceptación profunda tiene que ver con descifrar esas máscaras. Algunas son muy... hay un caso que lo escribí, después si quieren pueden chusmear en los posteos, es uno viejito de la máscara de hierro, que hay procesos donde uno puede estar mucho tiempo y después descubrir una máscara nueva, ¿no? Una paciente mía, veníamos trabajando mucho, y un día le digo, che, estás rara vos, estás como loca, mirá las cosas que estás asociando. Un pensamiento arborescente había aparecido, pero no era el pensamiento que yo le conocía. Le digo, estás como loca, ¿qué te pasa? Y le digo, ¿vos me estabas haciendo masking todo este tiempo? Le digo, porque te digo que nunca te vi tan brillante. Y cayó ahí, que era un masking, que lo tenía activo desde la adolescencia y nunca se había dado cuenta, que era de hacerse la tonta para sobrevivir, ¿sí? Era pasar desapercibida, porque como él había sido muy nerd, más chiquita, desde el secundario empezó a hacerse la tonta para estar en el fondo con los menos nocivos del aula, ¿no? Como que las nerds eran muy difíciles. Y después le quedó esa manía de hacerse la tonta, de hablar muy simple, una persona brillante. Y lo descubrimos como un año de tratamiento, y yo mirándola, me decía, ¿qué le pasa? ¿No? Estaba tan bien. Claro, superó el burnout y en un espacio muy seguro conmigo, ya con mucha confianza, descubrimos esta máscara que quedaba, ¿no? Entonces la aceptación de ese yo a veces es, sí, soy re inteligente. Y no era, es como tenía en lo oscuro, escondido, lo mejor de mí, ¿sí? Porque por supervivencia a veces escondemos lo peor y a veces escondemos lo mejor para pasar desapercibidos. ¿Mm? Así que es un proceso, es un camino, es profundo y hay que animarse a meterse en esas profundidades. ¿Eh? ¿Bien? ¿Les gustó un poco? ¿Se sintieron bien? ¿Les gustó lo de hoy? Bien. Así que quedo a disposición. Espero que se puedan sumar al workshop. Realmente está hecho con mucho cariño, ¿sí? No, es muy nerd, admito. Va a haber mucha nerdea, mucha cosa, mucha palabra difícil, citar autores, porque porque eso les da contexto al cerebro neurodivergente. Y también va a haber mucho de este trabajo más profundo y de conectar con ustedes. ¿Eh? Así que amamos lo nerd, muy bien, así me gusta. Por eso me sigue. Así que quédense atentas, voy a mandar en el grupo
los enlaces, el enlace de mercado de pago que funcione, ¿sí? Lo mismo, los profesionales que estuvieron, que están, se pueden sumar a esa lista de espera, ¿eh? Y les dejo un abrazo gigantesco, ¿eh? Gracias. Gracias a todas. Chau, chau.